La segunda etapa es la preservación. Nosotros tenemos que tener un plan de para preservar la evidencia digital. Si no es lo mismo si tenemos que ir a auditar a una compañía, un servidor que está funcionando, que si lo que nos dan para inspeccionar son discos rígidos que están parados hace años adentro de un armario, o si lo que estamos viendo es la escena de un crimen, no sé, un asesinato, y nos vamos a la escena del crimen junto con el fiscal y la policía o que sea. Las técnicas para preservar la evidencia digital, o sea, el plan que vamos a efectuar para preservar la evidencia digital es distinto, ¿no? En el caso, siempre el común es aislarlos. Siempre tenemos que aislar la evidencia digital para protegerla de cualquier tipo de manipulación, ya sea intencional o accidental. Entonces, acá entra en juego lo que se conoce como cadena de custodia. La cadena de custodia muchas veces es confundida con un formulario. Se piensan que es llenar un formulario donde ponemos quién lo recibe. No. La cadena de custodia es todo un proceso. Es un proceso el cual define cómo se debe preservar la evidencia digital, desde que es identificada hasta que es manipulada, entregada, hasta que es depositada en su lugar de custodia por las autoridades pertinentes. O sea, todo ese recorrido está, cómo debe ser tratada la evidencia digital, está acá planificado y está normado, y esto es lo que se conoce como cadena de custodia. O sea, no es un simple formulario. Entonces, nosotros siempre tenemos que ir a seguir la cadena de custodia y cuando recibimos un elemento, cerciorarnos de que esa cadena de custodia no se haya roto previamente. Si esa cadena de custodia notamos que se rompió, que hay datos que no coinciden, bueno, entonces no recibimos la evidencia digital y elevamos un informe diciendo, bueno, acá no recibí la evidencia porque la cadena de custodia está rota. El objetivo de aislarlos es, como decíamos, para que estos después puedan ser utilizados y sea posible volver a auditar los elementos en fases posteriores y obtener los mismos resultados. Ese es el objetivo de preservar la evidencia digital. Es obtener resultados ahora, pero que después sean replicados. Eso ya lo vimos en unidades anteriores. Hay distintas maneras de preservar la evidencia digital. Lo que no se puede usar nunca es, en general, las fuerzas de seguridad, cuando vayan a intervenir equipos informáticos, los laboratorios forenses de la fuerza de seguridad ya cuentan con los elementos homologados. O sea, si yo voy a precintar el puerto de una CPU, no lo puedo hacer con el precinto de una caja de pizza o con el precinto que viene, no sé, que utilizo yo en mi casa. No, ya vienen normados esos. Hay elementos establecidos que son los que se deben utilizar para cada circunstancia en particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una notebook en la escena de un crimen? No podemos, o sea, ustedes saben que si cerramos la notebook, perdemos un montón de información que puede ser vital. ¿Por qué? Porque después para levantarla hay que reiniciar y todo lo que había en memoria RAM, que es volátil, ya lo perderíamos. Entonces en ese caso va a haber que hacer una adquisición en vivo, una live acquisition. Pero además podemos, por ejemplo, tener precauciones como tomar fotografías de lo que había en pantalla. Todo esto constituyen técnicas de la preservación de los elementos de la evidencia digital. Una vez la tengamos bien preservado,
podemos pasar a recolectarlo.